Hola, muy buenas tardes. Aquí me encuentro frente al menú de hoy, que es un juego de ajedrez. Sí, es un juego de ajedrez donde la verdad es que una de las características es que las reglas del juego están bien definidas. O sea, siempre en el juego de ajedrez por ejemplo, un peón se mueve, en la partida se puede mover así, ahí de avanzar dos piezas, o tal vez un espacio, ¿cierto? El alfil se mueve en diagonal, ¿ya? Y el caballo se mueve en forma de L, así. La torre se mueve en forma horizontal o vertical, de un espacio o de varios, y el rey solamente de un espacio, para todos lados, pero solamente un espacio. La reina se mueve en diagonal y en forma de un espacio, de varios espacios, o también en vertical y horizontal. ¿Ya? Bueno, eso más o menos el ajedrez. Bueno, la verdad es que es mucho más que eso, pero en realidad algunos a estos le llaman fichas, pero en realidad decirle fichas es más, hay que decirle piezas de ajedrez. Y en los torneos de ajedrez es cuando uno toca una pieza tocada, pieza jugada. Que no se juega con tiempo. Bueno, la verdad es que hay un gran ajedrecista chileno que es Iván Morovich, que dice que el ajedrez es un deporte. Y es así, yo lo creo que es así. Necesita entrenamiento, ejercitarse. Necesita entrenar, eh, saberse, bueno, leerse todas las partidas de los grandes maestros y saber lo que han hecho en la historia y los análisis que se han hecho para poder em, también practicar uno lo hace más eficiente, también puede preparar las posibilidades y las estrategias que tiene cada oponente, uno lo va conociendo. O sea, si tiene algunas partidas clásicas, o sea, y entonces bueno, la verdad es que el ajedrez tiene la particularidad que tiene las reglas bien definidas, ¿cierto? Entonces ¿ustedes creen que es nuestros cuerpos legales? Por ejemplo, acá hay uno que dice acá, dice, ustedes juegan, por ejemplo, el proceso constitucional e intentaba hacer una nueva constitución, ¿ya? Y desde acá a la fecha, bueno, ahí está, recibió un documento que se lo envié el 22 de agosto del 2023. Yo no sé la cantidad de recursos que se han gastado en los... Yo le envié esto a un juicio público por judicial por vulneración a menores Chile. Sí, que se lo enviaba por hace 3 años, lucho por el secuestro de mi hija. Soy yo, Andrés Guzmán. Sí, lucho por el secuestro de mi hija. Pía Guzmán, exacto. La verdad es que... Y acá es una... Es... acá se enviaba esto que está acá. Hace 3 años se repartía en varias, al Senado, firmas, y muchos documentos ya han sido repartidos en todas las notarías de Chile por mano, hace varios. Entonces hay una cantidad de documentación impresa y repartida a diferentes estamentos y con contenido, tratando también de aportar, y quería poner de conocimiento público que es la ley 21.043. Esta ley que está acá, la 21.430 sobre garantías, dice que los principales obligados por esta ley son, por esta ley es deber de la familia, de los órganos del Estado y de la sociedad, respetar, promover y proteger los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. La familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros. O sea, Juan, nosotros cuando hablamos de familia, es todos sus miembros, o sea, todos deberíamos vivir en familia, ¿cierto? Porque no es bueno que el hombre o la mujer esté en situación de privación, o sea, es decir, de una condición que no le es posible. Todos somos, como seres humanos, somos seres sociales y y necesitamos desarrollar vínculos íntimos afectivos. Entonces ¿ustedes creen que es normal que separen a una hija de su madre de la noche a la mañana cuando ella la había criado 8 años? El padre la había dejado a la madre porque la dejó amar y simplemente abandonó el hogar. Sí. Bueno, sabemos que es un matrimonio. Nosotros somos cristianos y sabemos que Dios abraza el divorcio. Sí, pues entonces ella decidió por irse. Él decidió, sí. Bueno, la historia es al revés. Es al revés. Se cambian los géneros.
Pero estamos viviendo una sociedad igualitaria, donde hombre y mujeres son iguales. Y también la Biblia lo dice así. Dios le da la misma dignidad tanto al hombre como a la mujer. Es más, en Chile no se hace diferencia, acá en el Código Civil no se hace diferencia, en todos los niños son iguales. Y tienen derecho a una relación directa y regular con el padre que tiene el cuidado de los proteccionales. Acá, sí, acá dice, toca el consumo de los padres o a la madre sobreviviente el cuidado personal de sus hijos. Este debe basarse en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres vivan juntos separados, participan de forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. ¿Ya? O sea, acá dice, la corresponsabilidad es que ambos padres en forma equitativa, así vos, iguales. La equidad de hombre y mujer es así, no, porque antes se da como que claro, eh, muchas veces el hombre huía también, tenía fama de macho vulnerador, así que huye, macho vulnerador. Entonces y tenía que andar robando el apellido, y quedaban muchos huérfanos. Entonces hemos evolucionado un poco, porque ahora eso ya no. Entonces, la corresponsabilidad es que ambos son corresponsables o igualmente responsables en la crianza y educación de los niños. Dice también que este acuerdo establece la frecuencia y libertad con que dice, si los padres viven separados, podrán determinar un común acuerdo que el cuidado personal de los hijos responderá al padre o a la madre, ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por la escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial de registro civil y deberá ser esto al margen de la inscripción de nacimiento dentro de los 30 subsiguientes a otro momento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tienen cuidado personal mantiene en relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse, modificarse cumpliendo las mismas solemnidades. El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que quedan separados en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure la adecuada estabilidad y continuidad. Ya. Entonces, asegurar la adecuada estabilidad y continuidad es fundamental, ¿cierto? ¿Y qué dice acá? Dice que es la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lograrán el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de modo conforme a la evolución de sus facultades. Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Entonces, la verdad es que acá hay varios términos. Dice interés superior del menor, ¿cierto? El interés superior del hijo. Sí, para cual buscarán, reconoce las dos dimensiones de la realidad, o sea, la dimensión espiritual y la material. Aunque o a lo mejor es una sola dimensión, que no dice por qué estar separada. Así lo creemos nosotros, los cristianos. Creemos que cuando uno involucra el corazón, uno no puede separar dice Timothy Keller, un autor de acá, que es muy bueno, él habla de que no podemos separar Timothy Keller, sí, pues, un autor que la verdad es que es muy psicólogo también, que ha tenido varias conferencias, y él habla que nosotros no podemos separar el cuerpo del corazón. El corazón es el lugar donde obra Dios en nuestro ser. Así pues, entonces dice Dios que Él examina nuestros pensamientos, vamos a ser jugados por el pensamiento de nuestro corazón, ¿cierto? Porque nosotros podemos tener una conducta, podemos decir algo con los labios, con la boca, pero realmente cuáles son los pensamientos de nuestro corazón. Él lo sabe. Entonces Él nos llama a no ser sepulcros blanqueados. Es decir, que por fuera estemos blancos, pareceremos bien pintados, pero por dentro realmente tengamos malos pensamientos, o de venganza, o codicia, o realmente tengamos amores desordenados. O sea que realmente es al creador de todo, al que nos hizo, al que nos sustenta, al que nos da la lluvia, nos dio la tierra, nos dio las semillas y todo cuanto hay en la tierra. Es que nos dio la vida, que nadie ha podido crear la vida, que nadie ha podido crear un animal, un caballo, una cebra, una abejita. Nadie, solamente él ha sido capaz incluso de crear las leyes de la naturaleza que permiten que exista la ciencia. O sea, la ciencia sabe que existen leyes, fenómenos constantes, repetitivos, que obedecen a ciertos patrones y estos patrones pueden ser
modelados mediante la ciencia, ¿cierto? Mediante modelos científicos mediante métodos científicos que permitan predecirlos, entenderlos, observarlos y así poder hacerlos útiles también para aplicarlos a soluciones útiles, a soluciones concretas de problemas que existen en la realidad, en nuestra vida cotidiana. Entonces por eso también que si tenemos nuestro amor es con nuestro primer amor y Él se reconoce no solamente, claro, es el creador de los cielos, que se reconoce no solamente como creador, sino como nuestro Padre, sí, que es que como nuestro Padre, por eso oramos nosotros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Entonces que venga el reino a nosotros, del reino del Padre a cada tierra. Es decir, que deseamos que el reino de Dios, ese reino de justicia, de amor, de paz, donde Él reina, donde las leyes de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y amar al prójimo, realmente se haga realidad en nuestras relaciones cotidianas y en nuestra intimidad con Él y en la oración que hacemos en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, hasta en el trabajo. Nosotros si lo hacemos con amor al trabajo, con devoción y le ponemos, aunque sea o no remunerado, la verdad es que estamos agradando a Dios. Y en cierta, sí, sí, o sea, la verdad es que entonces es muy interesante lo que... ¿Por qué lo digo? Porque realmente es la preocupación, claro, para poder ser papá hay que también poder entender lo que dice la ley y también poder explicarlo con palabras hacia los niños. Porque dice la preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo. Sí. Entonces, ¿cuál será el interés superior del hijo? Sí, la verdad es que la ley 21.430 dice lo siguiente. Porque los abogados de familia, ¿cierto? Eso que se han hecho abogados de familia, la verdad es que siempre tienen la fama de que ellos no denuncian por prevaricación a los jueces. Ya no los denuncian, a pesar no denuncian, se prestan para las mentiras y tienen mala fama. Cortan sus comisiones y los que me han tocado a mí son Carolina Barrientos, es una de ellas. Ya, por ejemplo, el interés superior del niño. Dice niño adolescente. El interés superior del niño, niña adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento. O sea, no solamente sí, o sea, este concepto está muy bien descrito en esta ley. Dice que es el interés superior del niño o adolescente. El interés superior del niño o adolescente es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que se basa en la evaluación de todos los elementos de interés de uno o varios de una situación concreta. Entonces, todo niño, niña, adolescente tiene derecho a que en la toma de decisiones sobre cuestiones que le afecten se considere primordialmente su interés superior, entendido como la máxima satisfacción, como la máxima satisfacción posible de los principios, derechos y garantías reconocidos en virtud del artículo 1. Cuando se evalúan y sopesan los distintos intereses involucrados en el asunto, sea que la decisión deban tomarla autoridades legislativas, judiciales, administrativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, padres y madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado. Conforme a este principio, ante distintas interpretaciones, siempre se elegirá aquella la que se haga de manera más efectiva el interés superior del niño adolescente. Ya, está prohibido hacer interpretaciones, dice la ley que vaya en contra de los derechos del niño, ¿ya? Sí, entonces yo quisiera poner de manifiesto algo. Quisiera poner de manifiesto que es, por ejemplo, que es ¿cuánto dice? Los procedimientos seguirán de garantía procesales para asegurar la correcta aplicación del interés superior del niño, niña y adolescente, que siga procedimientos transparentes y objetivos, que concluyan decisiones fundamentadas con los elementos considerados para efectivizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados. Ya, transparentes y objetivos. Procedimientos transparentes y objetivos. Ya, para su determinación se deberán considerar las circunstancias específicas de cada niño, niña o adolescente o grupo de niños, niñas o adolescentes. Ya es... entonces, ¿cómo? Los derechos actuales o futuros del niño, niña o adolescente que deban ser respetados, promovidos o protegidos por la decisión de la autoridad. Entonces
los derechos actuales y futuros. Entonces es, por ejemplo, acá, yo quisiera mostrar algo que... Porque nosotros normalmente tenemos una visión, por ejemplo, em, más, muy cortoplacista en las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, de los que nos gobiernan, la verdad, toman decisiones de corto plazo, ¿cierto? Y analizan, no analizan, no tienen, o que puedan tener la visión de poder ver, preocuparse a largo plazo, invertir en largo plazo y pensar en largo plazo. Entonces, es fundamental, porque realmente es, si no, nos come el corto plazo y no podemos elaborar estrategias de crecimiento, desarrollo para habilidades que toman tiempo. Y todos lo estamos viendo a corto plazo. Entonces quisiera mostrar una punta que tengo acá porque veamos ay, qué desorden. Claro, entonces para eso se necesita pensar, por ejemplo, entonces nuestras em, si estamos pensando en lo inmediato, que es la cultura actual habla del placer inmediato, ¿cierto? Entonces claro, de hecho, tecnológicamente también ha ocurrido que todo es más rápido, o sea, una fotografía ahora es instantánea. Entonces quería hacer mostrar cuánto implica, por ejemplo, los derechos futuros, los derechos de largo plazo. Entonces, claro, acá tengo unos apuntes que quería mostrar. Dice eso, por ejemplo, dice, tesoros en el cielo. Si no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se metan a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cierto? Un ejemplo. Dice, ¿qué se dice acá? Por ejemplo, dice, entonces, yo hacía unas personas que dice, ¿qué significan las cosas removibles? Dice, la polilla, las acciones externas que por condiciones natural actúa en contra, ¿cierto? ¿Cierto? El óxido, la misma corrupción interna del objeto es la entropía, ¿cierto? Otro objeto. Y, y el ladrón, la acción humana, de la caída humana de los intereses contrapuestos que hace que actuemos y codiciemos y después incluso lleguemos hasta robar. Entonces, males ya sean de la materia, por la entropía, por la que la naturaleza también está caída desde la caída del hombre, después de Adán. Y Dios nos llama a que curemos tesoros en el cielo, ¿cierto? Es decir, hagamos obras de fe, que nos movías por un amor sincero, no fingido, que realmente den testimonio y exalten el amor, la gracia de Cristo, que le den gloria al Señor. O sea, por ejemplo, que no lo hagamos para nosotros mismos, sino que incluso nos incentiva que es amar al prójimo, como a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces porque amar al prójimo da testimonio de aquel que nos amó primero, cuando aún éramos enemigos de él. Porque nosotros, por naturaleza, nos amamos a nosotros mismos. Tenemos un ego reventado, ¿cierto? Entonces, aprender a amar al prójimo es algo que realmente es algo que, para los que tenemos, es un derecho, es un deber futuro. Claro, entonces depende de la crianza, porque dice los derechos actuales o futuros del niño. Entonces, para que en nuestra familia yo me preocupaba mucho de que mi hija pudiera aprender a amar al próximo, cuando yo jugaba un partido de ajedrez, por ejemplo, acá, llegamos el otro día, entonces, por ejemplo, jugamos y por ejemplo, acá estaba, el otro día fuimos al Club de Ajedrez Chile, acá, y aquí está, hay un apunte bueno, pasó a decir, acá hay un apunte de las mejores partidas del ajedrez chileno. Fue un manual, un cuadernillo que compré que en realidad era para poder incentivarme y por retomar el ajedrez que lo había practicado en el colegio cuando chico. Mi papá me enseñó a los 5 años y después lo practiqué en el colegio. Entonces, y aquí dice que ahí están las mejores partidas del ajedrez chileno. Y nombra a Goran Dislas, Marcelo Llorens, a Carlos Jauregui y Bobby Fischer, y Iván Morovich y Sandro Mareco. Entonces, me acuerdo que antes de que me secuestraran a mi hija,
hace 3 años atrás, mi hija pasábamos del culto a la iglesia, en la tarde me decía, papá, ponte a jugar General Blitz Arma. Entonces ella me motivaba. La verdad es que le doy muchas gracias a mi hija. Yo no sé cómo está mi hija, no sé dónde está. La iglesia presbiteriana, ni los jueces me dan información. Entonces em, lo pongo en conocimiento porque es de gravedad. Entonces, en los derechos, por ejemplo, si nosotros estamos, por ejemplo, también, los jueces a mí me han inculpado de varias cochinadas bien degeneradas. Entonces yo lo he puesto en conocimientos. Sí, lo he denunciado y ellos están tapando están tapando las cochinadas que hacen. De hecho, el primer certificado que presentaron de Flavio Costa Rica fue eliminado por el psicólogo de la OPD, yo fui varias veces a la OPD y entonces lo eliminaron porque no tenía metodología, no era creíble, lo eliminaron. Después el certificado de la Fundación Pares, que estaba acreditada por el Mejor Niñez, yo lo denuncié frente a la Fiscalía Nacional Económica, no me quedé nada, fue a la Fiscalía, fue al Ministerio de Desarrollo de la Familia, me mentían que el jefe del programa DAM de la cisterna no estaba, que se había ido de vacaciones, después el venezolano de como guardia me decía no, que el otro personaje se había ido a- se había renunciado, pero el otro día no me había llegado, entonces estaban ahí. Yo los confrontaba, porque era mi hija la que estaban pasaban meses, entonces finalmente los denunciaba y en marzo. Y después en agosto salían en la televisión, con escándalo, salían los políticos proclamando triunfo realmente, y después la Contraloría lo hacía a pedazos. Sí, pues la Contraloría General de la República lo hacía a pedazos a la Fundación Pares. Las denuncias que he hecho estaban bien. Entonces la verdad es que ellos hacían un certificado donde yo me regaba y les notificaba a los trabajadores. ¿Por qué? Porque podría haber sido el Gil, pero esto era un problema más que no solamente mi hija, sino que un problema de 800 y tantos niños en lista de espera. De una empresa que estaba fraude al fisco y que estaba haciendo certificados que no tenían la calidad que debían tener para poder diagnosticar bien las habilidades parentales. Es más, sacan habilidades parentales y yo me fui a ofrecer voluntariamente, mostrándome iniciativa y también una postura humilde. Es decir, sí, y también proactiva sabiendo que ganando tiempo porque estos procesos lo hacen durar mucho más de lo que debe durar. Negando así el principio que dice acá, que dice el código dice que dice desde el cumplimiento eficaz y eficiente. Dice, cumplimiento del particular naturaleza de los procedimientos establecidos. Esta ley desarrollará las gestiones necesarias para la adecuada y cabal ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito familiar, particularmente de aquellas que requieran cumplimiento sostenido en el tiempo. ¿Ya? Entonces, en el tiempo, las familias, entendemos que las familias son algo, dice que la ley que para todo ser humano es el medio natural, para que todo ser humano viva, ¿cierto? Dice la ley, dice acá, que la familia, derecho humano, ratifica, sí, o sea, dice que acá la ley 21.430 habla que dice, la familia es el grupo fundamental de la sociedad y medio natural por para el crecimiento, del bienestar de todos sus miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. Deben recibir protección y asistencia necesaria para poder asumir la plenamente responsabilidad dentro de su sociedad. ¿Cierto? El derecho y deber de crianza, cuidado, formación, asistencia y protección, desarrollo, orientación y educación de los niños, niñas y adolescentes corresponde preferentemente a sus padres y madres, quienes ejercerán este derecho, y deber impartiendo dirección y orientación apropiadas para el ejercicio de sus derechos, en consonancia con la evolución de sus facultades. ¿Cierto? Entonces, los principales responsables son los padres, ¿cierto? Y madres. ¿Sí? No es el Estado, no es el colegio, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saberle enseñar a nuestros hijos. ¿Y qué es la responsabilidad? Para que ellos pues sean responsables, sean siendo responsables poco. Entonces acá tenemos definiciones, ¿cierto? De responsabilidad. Entonces aquí quiero mostrar, dice, la responsabilidad, una de las definiciones. La palabra responsabilidad, formada con el sufijo idad de serialidad y el sufijo latino bilis, que es capaz de, que es posible. Se forma en efecto de partir del sufijo responsu, del verbo latino respondere. Dar correspondencia a lo prometido responder. ¿Cierto? También dice acá, a ver, responsabilidad, viene del latín responder, aquí otra definición dice que es una forma latina del verbo responder. Por eso decimos responsabilidad es la habilidad de responder, ¿cierto? Ya, entonces también, ojo, dice, aunque la emancipación, también dice que cuidar siempre
obligado a cuidar a los padres en su ancianidad. También nosotros estamos obligados, los hijos están obligados a cuidar a los padres en su ancianidad. O sea, hay también un principio de reciprocidad, por supuesto. Entonces es dejar a huérfanos o dejar a ancianos solos, la verdad es que es algo cruel, es propio de sociedades crueles. Atacar a familias donde hay ancianos, ¿no? Y dejan a los niños huérfanos, sí, como en el caso de mi casa, en mi hogar, donde realmente a nosotros falsamente nos acusaron. ¿Por qué? Porque realmente tienen el ojo oscurecido, o sea, tienen su mente entenebrecida. Y son capaces incluso de decir que yo la abusé sexualmente a mi hija, la abuela de la vida. ¿Quién está acusado de ser una señora que no le tiene mal? No, para nada. Yo incluso senté a mi hijo. Bueno, también esto lo envié al proceso constitucional, ahí está, con la fecha el 22 de 23, 22 de agosto de 23. Bueno, resulta que la Fundación Pares, este es un documento que está preparado con 80 y tantas páginas, de 73 para hacer, ya casi está saliendo, para enviarla a Corte Internacional, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, a ver, veamos alguna cosa. Dice, artículo 30. Veamos un ejemplo. Artículo 30. Ley 20.032. El colaborador acreditado deberá cumplir con los siguientes requisitos. La especialización deberá acreditarse ante el servicio mediante los respectivos títulos profesionales, de grado y certificado de especialización o posgrado que lo avale, con determinación específica detallada en el ámbito de su experiencia. B. Comparecer a su profesional perito de aclarar ante el tribunal a las audiencias a las que se le cita en razón a su cargo o experiencia, eximiéndose en esta obligación solo cuando el tribunal lo libere de ella. ¿Cierto? Lo que será debidamente acreditado con copia autorizada de la respectiva resolución judicial, con copia autorizada de la respectiva resolución judicial, que así se lo señala. Cumplir las respectivas experiencias en informes de seguimiento de avance e intervención de los estándares requeridos para obtener el valor probatorio. Entonces, dice, bueno, producción de la prueba. Dice, artículo 64 de la ley 19.018. Los peritos deberán exponer brevemente el contenido de las conclusiones de su informe y luego se autorizará en territorio de las partes. Ya. Bueno, bueno, la verdad es que la fundación para la cual denuncié hizo un juicio completamente, bueno, acá por ejemplo acá hay un informe de la Contraloría, ya donde comprueba, dice, la Fundación para la Corrupción Unida por proyectos de la tanto, con 3.000 millones, la exageraron un 100%. Acá hay un informe de la Contraloría donde también denuncia la Fundación Pares y todos los millones que estaban involucrados en el fraude, en licitaciones que se otorgaron con fraude del fisco, se comprobó que eran fraude del fisco. O sea, yo he hecho una denuncia en marzo, lo había denunciado, y después en agosto y después en septiembre, la jueza Jimena Cáceres Barrenechea hace un juicio que hace que la ley 21.000, esta ley que está acá, es la ley perdón, claro, la ley de esta ley que está acá, también dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Entonces, si es el núcleo fundamental de la sociedad, una vez un señor del Partido Republicano, que está acá en el proceso constitucional, yo le preguntaba, oye, ¿por qué si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? ¿Por qué acá hay puros abogados constitucionalistas? ¿No dirían abogados de familia especialistas también? Porque es el núcleo fundamental. Me encontraba razón, la verdad es que yo pensé que no me iba a encontrar razón porque yo se lo dije en los pensamientos así como... No soy abogado, eso fue como para compartirle una idea desde la improvisación, o sea, no sé, desde una reflexión personal, pero me hizo feliz su comentario porque en realidad él era abogado y me dijo, lo encontraba, o sea, me hacía que mi razonamiento que yo estaba reflexionando en ese momento del juicio, estaba, era lógico. Uno siempre trato de comparar los razonamientos que uno va pensando con lo que otros piensan y con lo que está escrito. Entonces esta jueza, la verdad es que incumplía con lo que llamamos delito de prevaricación. ¿Por qué? Porque con un certificado falso, desacreditado, hace un juicio. Entonces aquí dice prevaricación, ¿cierto? Ya, dice prevaricación, que también está detallado dice acá, ¿sufrirán las penas de inhabilitación absoluta para cargos públicos cuando por negligencia o ignorancia inexcusable se dictara sentencia manifiesta e injusta en causa criminal? Cuando se entra contrariando las leyes que requieren la sustentación de los juicios. Y tres, cuando maliciosamente nieguen retarden la administración de justicia, los auxilios de protección que legalmente se les pida. Cuando maliciosamente también, cuando manifiestamente implicancia que se les sea conocida y sin haber hecho saber previamente a las partes fallar en el causa criminal civil. También se incurrirán en las penas de suspensión de cargo o empleo. En particular, el 200. Empleo en cualquiera de sus derechos o multa, dictar sentencia manifiestamente injusta en causa civil,
contravenir en las leyes que reglan la sustentación de los juicios en términos de producir unidad en todo o en parte sustancial, y negar o en la administración de la justicia y el auxilio, protección que legalmente se les pida. Omitieron de decretar la prisión a una persona, ya, retuvieron preso más de 48 horas a un individuo, ya. También es, también en las mismas pueden ocurrir cuando no cumpla con las órdenes que legalmente se les comunica a las autoridades superiores competentes, a menos que se de ser evidentemente contraria a las leyes, a lo que haya motivo fundado para dudar de su autenticidad y que aparezca que se han obtenido por engaño y se tema en razón de su ejecución resulten por graves males que el superior no pudo prever. Entonces, ojo acá, la jueza incumple esto. La jueza emite una sentencia manifiestamente injusta y con una y con algo que ella ya sabía, que es sí, que ella sabía que el certificado estaba desacreditado, ¿cierto? Y negó el auxilio porque se negó el acceso a la protección letrada que se le había solicitado. Mi abogado había renunciado porque yo había puesto globos y los jueces y ella me decía que los jueces estaban acosando ya porque me tenían en la mira porque yo estaba poniendo globos como entonces me abandonó la causa. Yo fui a todas las clínicas jurídicas y se encontraba un abogado en que había trabajado con vulneración de niños que trabaja por trabajo infantil y se encontraba revisando el caso y me dijo que le iba a tomar que solicitara yo mandé el escrito informando la situación en agosto, la audiencia fue en septiembre y solicitándole el abogado a la corporación y el abogado se encontraba en estudio del caso y me dijo que le solicitaba la suspensión de la audiencia porque más encima no se podía hacer la audiencia porque no se contaba con el medio de prueba exigido, requerido, según la misma ley. Entonces es porque la Fundación PAR estaba desacreditada. Entonces no se puede hacer con un medio de prueba desacreditado. Entonces esta jueza simplemente prevarica la Jimena Cáceres Barnechea y el juez no hace, y yo le envío incluso un reclamo y que está por acá. A ver. No está por acá. Bueno. Bueno, esto es Císara, es no. A ver. Bueno, esta misma jueza. No, acá está. Ya, pero bueno, esta misma jueza, a ver, vamos por orden, para no hacernos la. A ver, es. Claro, este reclamo. Ahí dice, reclamo. 28 de febrero, yo antes yo le había enviado escrito solicitando la nulidad, dice, delito por prevaricación, sentencia P2689. Dice Jimena Cáceres Barrenechea. Ahí está, ¿ven? ¿Ya? Ya, aquí dice secuestro, salida de prevaricación, ¿ya? Y delito secuestro, salida ilegal del país. Y también denunciando Fundación PAR y Fundación Mi Casa por emitir certificados falsos. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Que, por ejemplo, que acá la Fundación PAR está desacreditada. Entonces ella también hizo una salida ilegal del país. Mi hija, acá está, el escrito que envié, y el Tribunal de Familia me lo niega. Me lo niega, entonces yo lo voy a enviar a la Corte de Apelación. Ellos me cierran las puertas. Entonces ellos están haciendo una mafia tremenda. Acá dice, mira, procedimiento ordinario, ya la jueza niega salida ilegal del país. Artículo 1681, Código Civil. En todo acto con contrato nulo que falte de los requisitos que la ley prescribe, el valor del mismo acto o contrato es nulo, ¿cierto? Artículo 32. Atribución al presidente de la República. Velar por conducta integral de los jueces y demás empleados del Poder Judicial. Servicio del presidente Boric. ¿Sí? Es artículo 25. Protección judicial. Toda persona tiene derecho a recurso efectivo y rápido y sencillo ante los jueces y tribunales competentes que le ampare contra actos que violan los derechos fundamentales. Artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales. Un ministro de la Corte Suprema designado por el tribunal conocerá en primera instancia. 2. De los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando afecten a las relaciones internacionales de la República de Estado. Sí, porque esto es una salida ilegal del país en Chile, de mi hija Chile, donde la jueza dijo que no se podía, en la misma audiencia dijo que no se podía realizar la audiencia porque no estábamos notificados, la niña no estaba notificada, yo no estaba notificado. Entonces yo súper simplemente, porque lo vi un par de horas antes en la oficina judicial virtual, y la jueza dice en la misma audiencia que no se puede realizar la audiencia. La Jimena Cáceres Barnechea. Y le dice al abogado, a Felipe Gallardo, y la madre de la Pía. Y yo no sabía ni siquiera a dónde iban ni más detalles. Entonces esto implicaba ir a que ni siquiera había un teléfono de contacto para avisarlo
o preguntar. La madre ya llevaba hartos meses, ya como, sí, po, llevaba 9 meses incumpliendo, me había separado a mi hija de la noche a la mañana, brutalmente. Yo 8 años criando a mi hija, me había hecho cargo para que la niña no sufriera la violencia que la madre le hacía. Y no me creían, parece. Pero resulta que ahora el 11 de agosto se confirman que la madre, le quitan los cuidados proteccionales a la madre y se lo dan a la abuela. Porque se comprueba que la madre está vulnerando la derecha, la maltrata y le pega. Entonces me acusan me acusan ahora de estar inventando, a pesar de haber pasado todas las pruebas psicológicas en todos los trabajos, como Pricewaterhouse, como Banco Chile, como Banchile, como en las mineras de Codelco RT, sí, como en la Cámara de Chile de la Construcción, donde era jefe incluso, sí, pues iba avanzando en mi carrera de ingeniero comercial en la Universidad de Chile, después magíster en industria en la Chile, iba avanzando sí, pues también tuve en el último trabajo trabajé por una empresa de logística de transporte que era de un amigo mío que le había ido bien y entonces él, había una oficina en Perú y contrataba a un compañero que hemos sido compañeros en ingeniería comercial que era el Santiago College, el Felipe Mara, y él se encargaba allá de la oficina de allá, yo me encargaba acá de la oficina acá y también de la oficina en Perú. Él me reportaba a mí y también yo me encargaba. Entonces, a medio tiempo, trabajaba a medio tiempo, pero no se podía. Mi hija estaba botada. La misma señora que la cuidaba me decía, por favor, hágase usted cargo que la niña está le secando la mano, la trata como la pelota. Mamá, la misma pía me decía, papá, yo tenía la mente entenebrecida. Así, entenebrecida. Entenebrecida. Yo te empezaste a hacer cargo tuyo, estaba entenebrecida, papá. Así como dice la Biblia, que cuando uno dice, sí, cuando nosotros nos entenebrece la mente, cuando nosotros se nos entenebrece la mente, dice la palabra de Dios, se nos entenebrece la mente cuando, ¿qué dice Romanos? Dices, cuando nosotros no agradecemos, no somos agradecidos, ¿cierto? Entonces hay que ser un hábito serse agradecido. ¿Por qué podemos dar gracias? Hoy día damos gracias al Señor porque realmente bueno, seguir vivos en la batalla y poder compartir, ordenar el ajedrez, que se habían perdido las piezas, mantener la esperanza viva de que realmente tenemos la verdad de los hechos y están comprobados, están enviados. La verdad es que sí, pues entonces es una esperanza viva, tenemos una esperanza viva, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Romanos? Bueno, también dice que, hija mía, recuerda esto, dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se merece, el amor es sufrido. O sea, uno para amar a los hijos tiene que sufrirla, es decir, aprender a llevarse la carga. Entonces yo me aprendí a llevar la carga y aprendí a criar. Entonces yo sufría porque también tenía que dejar mi trabajo y también dedicarme a trabajar. Entonces a aprender otro trabajo, era cuidar, que no era remunerado, pero realmente era lo que correspondía y lo que debía para poder sostener el hogar. Y también obedecer y cumplir con mi deber. O sea, si el hogar, teníamos la gracia de tener fe, fundar nuestro hogar sobre la roca, que es Cristo. Y ahí estábamos sufriendo ya 8 años, o sea, habíamos tenido 8 demandas donde hemos salido y se había comprobado que la madre me demandaba con mentiras. Así como la madre, la abuela también se acostumbraban a demandar y a dejar a sus maridos. Sí, yo no lo digo con venganza ni con odio, sino que es una costumbre que tienen ellas. Entonces el amor nunca deja de ser también. O sea, nadie podría decir que el amor... Así que, hija mía, nunca te voy a dejar de amar, para que sepas. Tu papá no se ha vuelto loco. Eso es lo que dicen los otros. Mira, un padre que toma una buena decisión, es decir, diagnostica bien que realmente él se tiene que dejar el trabajo en medio tiempo, porque intenta diferentes formas. Yo no estudié bien. Se comprobaba lo que negaban, que la madre sí estaba violentando a la niña y se comprobaban y se comprobaban este juicio. Hace poco, el 11 de agosto, la misma abuela, Rosa Ampuero, demanda y aquí le entrega los cuidados proteccionales este juicio. Acá, el juicio que está acá, abuelo, le entrega los cuidados proteccionales a la dice. Cuidado proteccional. Donde a mí me excluyen de la causa, ¿ya? Y me excluyen de la causa. Bueno, acá está, entre todo esto, he tenido que dejar denuncias de desaparición del servicio médico legal también, de mi hija, ahí está, por presunta